Buenas noches, mi querido espectador. Esta semana ocurrió algo que hace apenas un año habría parecido imposible. Nicolás Maduro, el hombre que durante 13 años gobernó Venezuela con puño de hierro, que se burló de la justicia internacional, que llamó farsa a cualquier proceso legal en su contra, compareció este jueves 26 de marzo ante el juez federal Alvin Hellerstein en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Segunda audiencia, uniforme de reo, sin esposas pero completamente preso. Y esta vez el mundo entero lo vio. Estuve siguiendo cada detalle de lo que ocurrió en esa sala y esta noche te lo cuento todo con la claridad que mereces. Porque lo que pasó en esa corte de Manhattan no es solo un trámite legal, es el principio del fin de la impunidad más larga y escandalosa que haya conocido América Latina en décadas. Empecemos por la imagen que nadie olvidará. Maduro entró a la sala del piso 26 vistiendo uniforme color caqui sobre una franela anaranjada, los colores de los presos federales estadounidenses. El mismo hombre que desfilaba con la banda presidencial, que recibía honores militares, que manejaba los destinos de millones de venezolanos, caminó hacia la mesa de la defensa con auriculares para traducción simultánea. Se sentó, tomó notas, escuchó en silencio, más delgado, notablemente más delgado. Aunque su abogado Barry Pollack descartó los reportes que circulan sobre su deterioro emocional, la imagen habla por sí sola. Cilia Flores entró después, con pasos cortos y una sonrisa que algunos describieron como nerviosa. Cuando apareció en la sala se escuchó un murmullo que nadie pudo reprimir a pesar de las advertencias del servicio de alguaciles. Ella también, visiblemente más delgada. Ambos llevan más de 80 días detenidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Afuera de la corte, venezolanos se manifestaban con pancartas que decían criminales y púdrete en la cárcel. Decenas de personas habían hecho fila desde la noche anterior para asegurarse un lugar en la sala, incluyendo los llamados line dudes, trabajadores que cobran entre $100 y $300 por hora para guardar puestos en la fila y cederlos a medios de comunicación o particulares. La historia de Venezuela atraía multitudes incluso a las puertas de un tribunal neoyorquino. Ahora hablemos de lo que realmente ocurrió adentro, porque la audiencia giró en torno a dos batallas legales fundamentales que definirán el rumbo del proceso. La primera, y más explosiva, el pago de los abogados. El abogado de Maduro, Barry Pollack, un reconocido defensor que negoció exitosamente la liberación de Julian Assange, llegó con una exigencia clara. El gobierno de Venezuela está dispuesto a pagar sus honorarios y los de la defensa de Cilia Flores. Pero la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, la OFAC, primero otorgó una licencia para ese pago y luego la revocó sin explicación alguna. Pollack argumentó que esto viola directamente la sexta enmienda de la Constitución estadounidense, que garantiza a todo acusado el derecho a un abogado de su elección. Si no puede pagarlo, debe tenerlo de todas formas. Y si el gobierno interfiere en esa elección, el caso debería desestimarse. El fiscal federal adjunto Kyle Wirschba respondió con contundencia. Esos fondos están congelados por razones de seguridad nacional. El Departamento del Tesoro no puede ser obligado por ningún tribunal a otorgar licencias especiales. Y si Maduro no puede pagar un abogado privado, tiene acceso garantizado a un defensor público como cualquier otro acusado en Estados Unidos. La Constitución no le garantiza al acusado el abogado que quiere, le garantiza un abogado. El debate se extendió por más de media hora con el juez Hellerstein, presionando a ambas partes con preguntas directas y filosas. Y aquí llegó el momento más revelador de toda la audiencia. El juez, de 92 años y con décadas de experiencia en los tribunales federales más importantes del país, soltó una frase que heló la sangre de los fiscales. Dijo que pensaba que Estados Unidos está haciendo negocios con Venezuela y que las cosas han cambiado en ese país. Y luego fue aún más lejos. Cuando Wirschba argumentó que los fondos deben mantenerse congelados por razones de seguridad nacional, el juez lo miró y respondió con calma. Ya no es una amenaza para la seguridad nacional, está acá, silencio absoluto en la sala. Esa frase cambia todo el escenario. Si el juez Hellerstein decide que la administración Trump debe levantar las sanciones para permitir que Venezuela pague la defensa de Maduro, la Casa Blanca casi con seguridad presentará una apelación inmediata para bloquear esa decisión. Se abriría un conflicto legal sin precedentes entre el Poder Judicial y el Ejecutivo estadounidense, con Maduro en el centro. Sin embargo, el propio juez aclaró que no tiene intención de desestimar el caso por esta cuestión, aunque no descartó completamente esa posibilidad dependiendo de cómo resuelva la disputa de los honorarios. El proceso continúa. La fecha del juicio aún no está fijada, pero el camino hacia ese juicio histórico sigue adelante. La segunda batalla de la audiencia involucró algo que la mayoría de los medios no explicaron con suficiente claridad.
La evidencia secreta de la DEA. La acusación contra Maduro y Cilia Flores se apoya en pruebas clasificadas que los fiscales no quieren compartir completamente con la defensa, argumentando que revelarlas podría poner en peligro la vida de testigos y fuentes que colaboraron en la investigación durante años. Pollack exigió acceso total a esas pruebas, argumentando que sin ellas no puede construir una defensa adecuada. Wierzba se opuso. El juez escuchó ambas posiciones y prometió emitir su resolución próximamente. Pero hay un detalle en ese expediente que nadie debe perder de vista. Los imputados en este caso no son solo Maduro y Cilia Flores. También están formalmente acusados Diosdado Cabello, el actual ministro del Interior venezolano, Ramón Rodríguez Chacín, exministro del Interior, el propio Nicolás Maduro Guerra, el hijo que llora pobreza en Caracas mientras su padre enfrenta cargos de narcoterrorismo en Nueva York, y Héctor Rutherford Guerrero Flores, alias el Niño Guerrero, líder de la organización criminal Tren de Aragua. 5 personas más con cargos federales en Estados Unidos. El caso Maduro no es un caso individual, es el desmantelamiento judicial de toda una red criminal que gobernó Venezuela durante décadas. Y hablando de redes criminales, Trump fue contundente este mismo jueves desde la Casa Blanca. Durante su reunión de gabinete declaró que Maduro ha sido procesado por apenas una fracción de los crímenes que cometió. Agregó que otros cargos serán presentados y que aunque recibirá un juicio justo, imagina que se avecinan muchos más juicios. No ofreció detalles específicos, pero el mensaje fue claro. Lo que ocurrió este jueves es el comienzo, no el final. El proceso contra Maduro es apenas el primer escalón de una escalera judicial que puede extenderse durante años y que podría involucrar a decenas de personas más. Afuera de la corte también hubo un momento que merece ser contado. Pedro Rojas, abogado venezolano que en la primera audiencia de enero le gritó a Maduro que era un criminal y que pagaría por el daño causado a Venezuela, tuvo que seguir esta segunda audiencia desde una sala separada a través de un monitor. No lo dejaron entrar a la sala principal. Esta vez se preparó, tomó notas, controló su reacción. Pero al salir le dijo a CNN algo que resume el sentir de millones de venezolanos. En la primera audiencia actuó por instinto porque era el sentimiento de todo un país. Un pueblo que durante años solo pudo gritar desde la impotencia y que ahora ve a su opresor sentado en el banquillo de los acusados. 2 días después de la audiencia, desde la cárcel de Brooklyn, llegó un comunicado firmado por Maduro y Cilia Flores. Se presentaron como gente de bien, firmes, serenos y en oración permanente. Dijeron estar agradecidos por el apoyo recibido. Llamaron a la paz, la reconciliación y la unidad nacional. Y volvieron a insistir en que no son criminales, en que son gente del pueblo. Exactamente el mismo libreto que repitió su hijo en Caracas el día de la audiencia. Nosotros no somos ningunos criminales, somos gente decente. Mientras tanto, el mismo día de la audiencia, el abogado de Cilia Flores solicitó al juez atención médica urgente para su clienta. Describió un prolapso de la válvula mitral que requiere atención cardiológica inmediata, incluyendo un electrocardiograma. La mujer que fue primera combatiente del régimen, que gobernó en la sombra durante años y que supervisó la represión de un pueblo entero, ahora pide compasión médica ante la justicia que ese mismo pueblo nunca tuvo. ¿Qué viene ahora? El juez Hellerstein debe emitir 2 resoluciones críticas. Primera, si ordena al Departamento del Tesoro levantar las sanciones para permitir el pago de los abogados. Si lo hace, la Casa Blanca apelará y el enfrentamiento entre poderes podría retrasar el proceso. Segunda, si permite que la defensa acceda completamente a las pruebas secretas de la DEA. Cualquiera que sea la decisión, el proceso no se detiene. El juez fue claro en ese punto. Una vez resueltas estas mociones preliminares, se fijará fecha para el juicio y ese juicio será histórico. Un expresidente de Venezuela sentado ante un jurado estadounidense respondiendo por narcoterrorismo, narcotráfico, conspiración e importación de cocaína. Nunca antes había ocurrido algo semejante en la historia de las Américas. Lo que este jueves confirmó ante el mundo es que la impunidad tiene fecha de vencimiento, que los poderosos que creyeron estar por encima de la ley descubren tarde que ningún hombre lo está, que el pueblo venezolano, ese pueblo al que Maduro ignoró, reprimió y empobreció durante 13 años, encontrará finalmente justicia en una sala del piso 26 de un tribunal de Manhattan. El dictador que gritaba soberanía e imperialismo desde Miraflores tomó notas en silencio con auriculares de traducción en una corte estadounidense. El hombre que encarcelaba jueces ahora espera que un juez decida su futuro. La historia tiene una ironía perfecta para quienes abusan del poder, y esa ironía se llama justicia.
Gracias por acompañarme esta noche. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa la notificación para no perderte nada. Soy Laura Salazar. Nos vemos en el próximo análisis.